Good morning, buenos días. I wanted to start out by thanking the worship team this morning. Quiero comenzar dándole gracias a los hermanos de la alabanza. I spent a few hours this morning on YouTube trying to find worship songs that would lift up my heart. Yo pasé hoy en la mañana un gran rato buscando canciones en YouTube de alabanza. It was okay, but nothing wow. Estuvo bien, la música escuché, pero no fue nada wow. But here this morning, this was wow. Pero lo que pasó aquí hoy en la mañana, eso sí fue wow. So thank you for including an English song for us gringos. Entonces, muchas gracias por incluir una canción en inglés para nosotros los gringos. About 3,000 years ago and 12,000 kilometers away from Costa Rica, a king died. Hace aproximadamente 3,000 años y a una distancia de más de 12,000 kilómetros de Costa Rica, un rey murió. And his son took his place. Y su hijo tomó su lugar. That new king was named Solomon. Ese nuevo rey era Salomón. He was Israel's third king after Saul and then David. Él era o fue el tercer rey de Israel después de Saúl y de David. One of his first official acts as king was to gather all the leaders of Israel together. Uno de sus primeros actos oficiales como rey fue el reunir a todos los líderes de Israel. And they traveled 10 kilometers north of Jerusalem. Y ellos todos juntos viajaron 10 kilómetros al norte de Jerusalén. They got together in the small town called Gibeon. Y ellos se reunieron en esta pequeña ciudad llamada Gabaón. Now, years earlier, King David had moved the Ark of the Covenant to Jerusalem. Unos años antes, el rey David había reubicado o trasladado el arca de la alianza o el arca de Dios de Jerusalén. But in Gibeon, there was still the tabernacle that Moses had carried through the wilderness. Pero en Gabaón todavía se encontraba el tabernáculo que Moisés había llevado por el desierto. And in front of the tabernacle was a giant bronze altar. Y frente a ese tabernáculo estaba un altar de bronce gigante. And so Solomon, with all of the leaders present, decided to make a sacrifice to the Lord. Y entonces Salomón, con todos estos líderes reunidos ahí, decidieron hacer un sacrificio al Señor. And that day he sacrificed 1,000 burnt offerings to the Lord. Ese día ellos sacrificaron 1,000 holocaustos para ofrecérselos al Señor. And God noticed. Y Dios, por supuesto, que se dio cuenta. That night the Lord appeared to Solomon. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón. He said, "Ask for whatever you want for me to give to you." Y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Now, if God showed up to you tonight and offered anything, what would you say? Ahora, si Dios viniera hoy y se apareciera frente a usted y le dijera que pídale lo que quiera, ¿qué le diría? Do you want to win the lottery? Algunos quisieran ganar la lotería, Fall in love? conocer el amor, Never have to work? no tener que trabajar nunca, Big house? una casa muy grande, Health? salud. What would you pray for? ¿Por qué le pediría usted al Señor? Well, go to 2 Chronicles chapter 1. We see what Solomon asked for. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 10 al 12, y ahí veremos lo que él le pidió. Verses 10 to 12, he says, "Give me wisdom and knowledge that I may lead this people. For who is able to govern this great people of yours?" God said to Solomon, "Since this is your heart's desire, and you've not asked for wealth, possessions, or honor, nor for the death of your enemies, and so you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king. Therefore, wisdom and knowledge will be given you. And I will give you also wealth and possessions and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will ever have." Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días,
sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Would you have asked for what Solomon asked for? ¿Hubiera pedido usted por lo que pidió Salomón? Or do you think you might have asked for possessions or wealth or long life? ¿O le habría usted pedido por cosas materiales de la vida? It makes me wonder, is it even right for us to pray for wealth and possessions and long life? Esto me hace preguntarme incluso si está correcto que nosotros pidamos por salud y por riqueza en la vida. Those are questions for another day for us to meditate on. Esas son preguntas para otro día en las que podremos meditar después. But today I want to talk about prayer, and specifically praying for wisdom. Hoy yo lo que quiero hablar es sobre la oración y específicamente sobre cuando oramos por sabiduría. I began pastoring a very small church when I was 19 years old. Yo comencé a ser pastor cuando tenía 19 años en una iglesia pequeña. I had been married for 2 weeks, Yo llevaba apenas 2 semanas de casado and I had completed 2 years at university. y había ido 2 años a la universidad. I was a pretty smart guy, Yo era un chico bastante inteligente, but I was young. pero era joven. I had some knowledge, but very little wisdom. Yo tenía cierto conocimiento, pero muy poca sabiduría. So early on in my ministry, I developed a habit of praying for wisdom. Entonces, muy temprano en mi ministerio yo desarrollé el hábito de orar o de pedir sabiduría. Every time my phone would ring, I would say, "Dear God, please give me wisdom." Cada vez que mi teléfono sonaba, yo rápidamente decía, Señor, dame sabiduría. Now, back in those days, there was no caller ID. En esos tiempos no había identificador de llamadas. Do you remember when you had to answer the phone with no idea who was on it? ¿Recuerdan ustedes lo que era contestar el teléfono sin tener idea de saber quién era la persona que estaba llamando? The very thought today terrifies me. El simple hecho de pensarlo hoy me da terror. Or whenever I was at church and I would see somebody coming up after service, I would pray. O también cuando terminaba el culto y yo veía que alguien se acercaba a mí después de la prédica, también oraba. I would say, "Lord, give me wisdom." Yo decía, Señor, dame sabiduría. I think I've probably prayed that prayer more than 10,000 times in my life. Yo creo que tal vez yo he dicho esta oración más de 10,000 veces en mi vida. The dictionary says that wisdom is the quality of having experience, knowledge, and good judgment. El diccionario dice que la sabiduría es la cualidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio. But wisdom in the Bible describes a more practical set of skills. Pero la sabiduría en la iglesia, en la Biblia, se describe como un set de herramientas prácticas para la vida. These are skills that are associated with living a good life. Son herramientas que se asocian con vivir una buena vida. It goes beyond knowledge. Va más allá del conocimiento. You see, because wisdom is the ability to act on that understanding in a way that conforms to the character of God. Y esto va más allá porque la sabiduría es la habilidad de comprender y de actuar según esa comprensión de una manera que se ajuste al carácter de Dios. You know, in the movies, you'll climb a mountain to find a really wise old man sitting up top alone. En las películas usted ve como la gente camina por montañas para llegar hasta la parte más alta y encontrarse a un hombre sabio ahí, solo. But in the Bible, that's not possible. Pero en la Biblia eso no es posible. Because somebody living alone on top of a mountain doesn't have any wisdom. Porque una persona que vive sola en la parte más alta de una montaña en realidad no tiene nada de sabiduría. Wisdom is what you acquire from God when you live in this world. La sabiduría es lo que usted puede obtener de Dios mientras usted vive en este mundo. See, a person can have knowledge but no wisdom. Una persona puede tener conocimiento pero no sabiduría. But wise people will always have some knowledge. Y las personas sabias siempre van a tener conocimiento. So if you go to university, many tests and exams that you take are going to require knowledge. Y si usted va a la universidad, muchos de los exámenes que usted tenga que hacer van a requerir de usted cierto conocimiento. But to pass the exam that is life requires wisdom. Pero es pasar el examen de esta vida lo que requiere sabiduría.
So how do we get hold of this wisdom? How do we access it? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener o acceder a esta sabiduría? James makes this point exactly in his letter. Santiago señala o dice esto muy claramente. In his first chapter, he reminds us that life is full of difficult times. Él inicia recordándonos que la vida está llena de momentos difíciles. He says, as we endure those difficult times, we're going to grow in our faith, and as we grow in our faith, we're going to persevere. Y él dice que conforme vayamos pasando por esos momentos difíciles, vamos a crecer en fe y por ende vamos a crecer en carácter. But then it's almost like he interrupts himself mid-letter. Pero de repente, a media carta, él se detiene And he stops and he says, well, when you're going through difficult times, you're going to realize something. y él dice que cuando estemos pasando por momentos difíciles nos vamos a dar cuenta de algo. You're going to recognize that in yourself you do not have the wisdom to navigate these difficult times. Usted se va a dar cuenta que cuando usted esté pasando por esos momentos difíciles, usted no tiene la sabiduría suficiente para poder atravesar esos momentos difíciles. And then he tells us how we can get that wisdom. Y después de eso, él nos dice cómo podemos tener nosotros esa sabiduría. Now it's important that we understand this because wisdom is not something that comes from studying. Y esto porque en realidad la sabiduría no es algo que viene de estudiar o algo que podemos obtener estudiando. Wisdom is actually something that comes from God. La sabiduría en realidad es algo que viene de Dios. Look in your Bibles, James chapter 1, verses 2 through 5. Veamos en la Biblia Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 5. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, lacking anything, not lacking anything. But, verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Now, please pay attention to what James is saying. Pongamos atención a lo que Santiago está diciendo. He says something we know. We're all going to go through various kinds of difficulties in life. Él nos está diciendo que todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. But the idea that we will actually learn anything is optional. Pero la idea de que aprendamos algo de esto es opcional en realidad. Did you ever know anybody in school when you were a kid who didn't learn anything? Usted sabe que o recuerda haber ido a la escuela o conoce a alguien que haya ido a la escuela y no haya aprendido absolutamente nada. Now, everybody should be nodding now because if not, you're the kid who didn't learn anything. Y si usted no está diciendo que sí, entonces quiere decir que usted es el niño que no aprendió nada. But here's the one kid and the other kid, one is learning something every day, the other is learning nothing. Y aquí tenemos dos niños, uno que está aprendiendo algo todos los días y el otro que no está aprendiendo nada. And they're both sitting through the same lesson. Y los dos están sentados ahí en el aula tomando la misma clase. I told my kids when they went to university, I said the best thing you can do is learn while you're in class. Cuando mis hijos iban a la universidad, yo les decía que lo mejor que ellos podían hacer era aprender cuando estaban dentro de clase, durante la clase. You have to be there anyway. You might as well learn. Ya de todas maneras, tienen que estar ahí en el aula, entonces aprovechenlo y aprendan. But there's always those kids that are just goofing off or playing games on their computers. Pero siempre están estos jóvenes que van a las clases y lo que están es ahí viendo pasar el tiempo, jugando videojuegos. They go through the lesson, but they don't get anything from it. Ellos van y pasan la lección, la clase, pero no aprenden nada de ella. This is exactly how life is. Y es así exactamente como funciona la vida. Difficult times will come for every single one of us. Momentos difíciles van a llegar para cada uno de nosotros. Now, in that difficult time, you're going to have the option to learn and to grow.
Y es durante esos momentos difíciles que usted va a tener la oportunidad de crecer y de aprender. But you probably don't have the wisdom to learn and to grow. Pero probablemente usted no tenga esa sabiduría para aprender y para crecer. Because it's hard to make sense of why we have the difficulties that we have. Porque es difícil entender o hacerle sentido al por qué pasamos por esas situaciones difíciles en la vida. For example, if you've been a good parent, why is it your kid is having so much trouble? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en por qué si usted es tan buen padre, están sus hijos haciéndolo tan mal o pasándola tan mal. Now, this trial might be an opportunity for your growth, but it's not guaranteed. Ahora, esta ocasión es una oportunidad para su crecimiento, pero no es algo que está garantizado. Because in order for you to grow, it's going to require wisdom. Porque para que usted pueda crecer por esa situación va a necesitar de sabiduría. And if you don't ask for wisdom, you don't get it. Y si usted no pide esa sabiduría, usted no la va a obtener. That's why he says ask. Por eso es que él dice pídala. How many people are going through trials and never learning? Because they never ask. Porque es que hay tantas personas que pasan por situaciones difíciles y aún así no aprenden nada, porque ellos no piden esa sabiduría. Imagine, let's go back to the classroom again, and we're all a bunch of students. Pongámonos en una aula y somos todos nosotros un montón de estudiantes. And the teacher says, tomorrow there's going to be an exam. Y el profesor dice que mañana va a haber un examen. Most of the students just shrug their shoulders and like, okay, tomorrow's an exam. Muchos estudiantes van a solo a levantar sus hombros y decir, ok, mañana hay examen. But there's always that one kid in the class, Pero siempre hay un niño en clase raises his hand, que levanta la mano says, teacher, can I ask what's on the exam? y pregunta, ¿puedo saber, profesor, qué nos va a salir en el examen? And the teacher says, yes, you can ask. Y el profesor le dice, sí, claro, por supuesto que puede preguntar. Tomorrow the exam is about the rivers of Costa Rica. El examen de mañana va a ser sobre los ríos de Costa Rica. Okay, that's knowledge, but that's not wisdom. Eso es conocimiento, pero no es sabiduría. And so the kid that really wants to understand, the kid that really wants knowledge is going to ask another question. Y entonces el niño que realmente quiere aprender, que realmente quiere tener conocimiento, va a hacer otra pregunta. Teacher, can you give us the answers? Profesor, ¿puede darnos las respuestas? Yes, I will give you the answers. Sí, sí les voy a dar las respuestas. That's wisdom. Eso es sabiduría. You're going to have hard times with your children. Ustedes van a la van a ver difícil con los niños. There's going to be difficult days with your health. Van a haber días difíciles con su salud. You're going to have financial pressures. Van a tener problemas financieros, You're going to have relationship problems. problemas en sus relaciones. This is guaranteed. Eso está garantizado. You learning anything during those trials is not guaranteed. Y el que usted aprenda a través de estas cosas es lo que no está garantizado. But God has already promised that if we will ask for wisdom, He'll give it. Pero Dios ha prometido que si nosotros pedimos por sabiduría, Él nos las va a dar. Please don't waste that lesson by not asking for the answers. Por favor, no desaprovechen esa lección por no preguntar o por no pedir sabiduría. But then James goes on ahead and he says, if you ask, make sure you mean it. Pero después Santiago continúa y diciendo que si usted pide, esté seguro de que realmente lo está haciendo con sinceridad. Look at verses 6 through 8. Veamos los versículos 5 al 8. 6 al 8. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. So why does our sincerity in prayer, why does that matter? Entonces, ¿por qué es tan importante la sinceridad con la que hagamos la oración? ¿Por qué importa? The answer is in Hebrews 11 verse 6.
Y la respuesta a esa pregunta está en Hebreos 11, capítulo 6. It says, without faith, it's impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesus said the same thing in Mark 11:24. Y Jesús dijo lo mismo en Marcos 11, 24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. If you ask for wisdom but don't believe God is going to give it to you, you're not being sincere. Si usted ora y le pide a Dios sabiduría, pero usted no está creyendo que Él le va a dar la sabiduría, entonces usted no está creyendo en Él. In fact, if you ask and you don't believe he's going to answer, that's insulting. Y de hecho, si usted le pide a Él y usted no cree que Él está escuchando, eso es algo insultante. If we do this in our human relationships, it's called being passive aggressive. Cuando nosotros hacemos algo así en las relaciones entre nosotros, entre personas, es algo que se llama ser pasivo-agresivo. Yeah, I want to illustrate this, but I don't know if it's going to work in Spanish, so we're going to try. Voy a tratar de ilustrar esto, pero no sé si va a funcionar en español. Okay, so I need, okay, who do I want? Oh, Pastor Oldemar can be my volunteer. Pastor Oldemar, puede ser usted mi voluntario. Okay, so, he's going to come up here. Great. Okay, get him up here. Okay, so I'm going to ask him sincerely something, and then I'm going to ask him not sincerely, and we'll see if he can tell the difference. Ok, entonces yo le voy a preguntar a él algo con toda sinceridad primero y después le voy a hacer la misma pregunta, pero no siendo tan sincero, y vamos a ver si se nota la diferencia. Okay. In English, no? In English. Okay, in English. Pastor, do you want to go with us to lunch? Pastor, ¿quiere ir con nosotros a almorzar? Sí, Okay. hoy, mañana y siempre. Okay. That was sincere, right? Eso fue sincero, ¿no? But I can use the exact same words and not be sincere. Pero yo puedo usar exactamente las mismas palabras y no ser tan sincero. Pastor, you want to come with us to lunch? Pastor, ¿quiere venir con nosotros a almorzar? He doesn't know, right? See, if somebody ever invited you and not been sincere, Si alguien lo estuviera invitando a usted y no fuera sincero, and we could even respond the same way. nos daríamos cuenta, e inclusive nosotros podríamos contestar de la misma manera. See, somebody invites me to lunch and I'm sincere, I might say, no, go on ahead, I'm fine. Si alguien me pregunta que si quiero ir a almorzar y yo estoy siendo sincero, yo le puedo decir, no, tranquilo, vaya, estoy bien, no se preocupe. But if I'm being fake, it's Pero- different. Pero si yo soy o quiero ser falso o no sincero, va a ser diferente. No, you go ahead, I'll be fine. No, vaya, yo estaré bien. I had a grandmother like that. Yo tenía una abuela así. In fact, you all probably have a relative like that, right? Y probablemente todos ustedes tengan un familiar así, ¿no? All right, we need some marriage counseling up here. We understand what people are doing when they do that, Nosotros entendemos lo que la gente hace cuando nosotros hacemos eso, but it's insulting. pero es insultante. Bible tells us to let our yes be yes and our no, no. The Bible tells us our yes should be yes, our no should be no. La Biblia nos dice que nuestros sí tienen que ser sí y que los no tienen que ser no. Do you think when we ask God for something, but we don't expect it, you think that honors Him? ¿Usted cree que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, esperando o no esperando que Él nos lo dé, usted cree que eso le hace honor a Él? He promised, if you lack wisdom, ask of God and He will give it. Él lo prometió, Él está diciendo que si usted quiere sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. Ask Him. Pídasela. He does this for me every day. Él hace esto conmigo todos los días. Now, sometimes I don't ask, Algunas veces yo no la pido and that's when I get into trouble. y ahí es cuando me meto en problemas.
Because I use my own wisdom, which is way, way different than God's wisdom. Porque yo uso mi propia sabiduría, la que es muy, muy pequeña, muy diferente a la de Dios. But when I ask Him, believing, I receive it. Pero cuando yo se la pido a Él, creyendo, yo la recibo. See, and this is why we grow more spiritually during difficult times. Y es por eso que nosotros podemos crecer más espiritualmente a través de los tiempos difíciles. Because when your life is falling apart, it's a lot easier to be sincere when you're asking for help. Porque cuando su vida está siendo destruida, es mucho más sencillo ser sincero. But when your life is going really well, it's hard to be sincere. Pero cuando su vida va muy bien, es un poco más difícil ser sincero. You got plenty of money, you're healthy, and everything is fine. Usted tiene dinero, tiene salud, todo está bien. Oh, Lord, I guess, yeah, give me wisdom, sure. Ok, sí, Dios, yo creo que sí, tal vez, dame sabiduría. It's harder to be sincere when we don't think we need it. Es un poco difícil ser realmente sinceros cuando no estamos creyendo que necesitamos sabiduría. But we really need to get to the point where we realize we need it every single day. Pero necesitamos llegar a ese punto en el que entendamos que necesitamos esa sabiduría todos los días. Now, let's answer the next question. Why do we need wisdom? Y aquí vamos a la siguiente pregunta y es el por qué necesitamos sabiduría. Now, some of you are already convinced you're going to start praying for wisdom every day. That's good. Algunos de ustedes tal vez ya están convencidos en pedir sabiduría todos los días y eso es bueno. But for those who aren't convinced, I want to give a couple of biblical examples of why you need it. Pero para esos que tal vez no están tan convencidos, quiero darles dos ejemplos en la Biblia de por qué la necesitan. In the age of the church, there was no better teacher than the Apostle Paul. En la iglesia primitiva no había mejor maestro que el apóstol Pablo. He traveled from town to town and planted churches all over the world. Él viajaba de pueblo en pueblo y creó iglesias alrededor del mundo. He would raise up leaders in those churches, then he would go on to the next town. Y él nombraba líderes para que fueran a otros pueblos y levantaran iglesias. But he never stopped praying for the people that he encountered along the way. Pero él nunca dejó de orar por las personas con las que ya se había encontrado atrás. And it's really important that we notice what he prayed for those people. Y es muy importante que veamos qué era lo que él oraba, por qué él oraba por esas personas. First example is in Ephesians chapter 1 verse 17. El primer ejemplo lo tenemos en Efesios capítulo 1, versículo 17. It says, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ephesus was an amazing city. Ephesus. Efesios era una ciudad increíble. After he planted the church there, he left Timothy there to be the pastor. Después de que él creó la iglesia, él dejó a Timoteo ahí para que fuera el pastor. It was a wealthy community. Era una comunidad que tenía riqueza. People from all over the world would travel through it. Porque todas las personas que viajaban el mundo la atravesaban. But Paul prayed for the church there that they would have wisdom. Pero Pablo estaba orando para que las personas en ese pueblo tuvieran sabiduría. And this is the reason, so that they would know him better. Y la razón es para que ellos pudieran conocerlo mejor, a Dios mejor. See, getting to know God is different than getting to know any other person. Conocer a Dios es muy diferente que el proceso para conocer a cualquier otra persona. Now, you can meet God and have a relationship with him without wisdom. Usted puede conocer al Señor y tener una relación con Él sin tener sabiduría. To meet God, you just need some knowledge that Jesus died for you. He paid for your sins. Para conocer a Jesús, usted solo necesita entender que Él murió en la cruz por sus pecados y ya lo va a conocer. But if you really want to get to know him, you're going to need his help. Pero si usted realmente quiere conocerlo a Él más profundamente, va a necesitar de la ayuda de Él. To really know God, we need wisdom from God. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. Because only he can open our hearts and minds to take that understanding of him to a different level.
Porque solamente Él puede abrir nuestro corazón y nuestra mente para llevar ese entendimiento a un nivel diferente. See, every time you open up your Bible and you pray for understanding for the verses, you're asking for wisdom. Cada vez que usted abre la Biblia y le pide a Dios que le dé sabiduría para entender ese versículo que va a leer, eso es pedir sabiduría. Now, you may not be using those same words. You may just be saying, Lord, help me understand this. Tal vez usted no esté usando exactamente esas palabras o la palabra sabiduría. Tal vez usted solo le dice, Señor, ayúdame a entender este pasaje. But it requires the wisdom of God to understand the Word of God. Pero se requiere de la sabiduría de Dios para entender la palabra de Dios. And we need that wisdom to get to know Him better. Y necesitamos de esa sabiduría para poder llegar a conocerlo a Él mucho mejor. Because God is infinite. Porque Dios es infinito. He's all powerful. Él es todopoderoso. He's all knowing. Él todo lo sabe. He's holy. Él es santo. I don't have any of those characteristics. Yo no tengo ninguna de esas características. At least with you, with us, we can all get to know each other because we're all pretty much the same. Por lo menos entre nosotros nos podemos llegar a conocer bien porque somos muy parecidos todos. But to know Him requires wisdom. Pero conocerlo a Él, eso requiere de sabiduría. Solomon shared this in Proverbs 2:6. Y esto lo vemos en Proverbios capítulo 2, versículo 6. For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. When Paul was praying for those believers in Ephesus, he was praying a very practical prayer. Cuando Pablo estaba orando por estas personas en Efeso, él estaba orando de una manera práctica. He was praying for their eyes to be open to God's word, God's work, and God's way. Él estaba orando para que los ojos de estas personas estuvieran abiertos a la palabra de Dios, a la obra de Dios, al camino de Dios. Just listen to the next two verses in Ephesians chapter 1, verses 18 and 19. Continuemos en los siguientes versículos, capítulo 18, versículos 18 y 19 de Efesios. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. The power is the same as the mighty strength. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. For us to know any of those things that He just said requires wisdom that is not in this world. Para que alguno de nosotros o para que todos entendamos todo lo que Él dice en este versículo, se necesita sabiduría que no es de este mundo. Do you want this kind of enlightenment? ¿Quiere usted este tipo de sabiduría? Then ask God for wisdom. Entonces pídale a Dios sabiduría. Do you want this kind of hope? ¿Quiere este tipo de esperanza? Then ask God for wisdom. Entonces pídale a Dios sabiduría. Do you want to know about the inheritance and power that is available to you? ¿Quiere usted conocer o saber sobre la herencia y el poder que está disponible para usted? Then ask God for wisdom. Entonces pídale a Dios sabiduría. He had a similar prayer to the believers in Colossae. Pablo hizo una oración similar a los creyentes en Coloso. Look at Colossians 1, verse 9. Colosenses 1:9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually to ask God to fill you with the knowledge of His will through all wisdom and understanding that the Spirit gives. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Now, why did Paul pray this for them? ¿Por qué estaba Pablo orando de esta manera por ellos? The answer is in verses 10 through 12. La respuesta está en los versículos del 10 al 12. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience in giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. In other words, every aspect of the victorious Christian life requires wisdom. En otras palabras, cada aspecto de una vida victoriosa cristiana requiere de la sabiduría de Dios. If you've been stumbling in your journey, let's try adding this request for wisdom. Si usted ha estado teniendo momentos difíciles en su vida, tratemos de pedir sabiduría a Dios, Because you cannot succeed without it. porque usted no la puede tener sin pedirla. So finally, I want to answer this question: how do we start? Finalmente, yo quiero contestar a la pregunta de entonces, ¿cómo comenzamos? How many of you here are trying to learn a foreign language? ¿Cuántos aquí de ustedes han intentado aprender un idioma extranjero? No, just me, huh? Yeah. Sí. Okay, a few of us, yeah. You know, the best way to learn a foreign language is to use it. La mejor manera de aprender un idioma es usándolo, hablándolo, ¿Verdad? ¿verdad? The best way to learn to pray is to pray. Y entonces la mejor manera de aprender a orar es orando. We can listen to sermons about prayer, we can read books about prayer. Podemos escuchar sermones sobre la oración, podemos leer libros sobre la oración, We can talk about prayer. podemos hablar sobre la oración, But not until we pray will we see our lives transformed. pero no es sino hasta que realmente oramos que vemos nuestras vidas transformadas. So I just want to suggest something that some of you might want to try starting this week. Y entonces yo quiero sugerirles algo que algunos de ustedes pueden intentar esta semana, We'll call it a prayer triplet. llamado el tripleto de la oración. Get 3 people 3 personas and make sure you like each other. y asegúrense de que se llevan bien entre ustedes. You can choose people that are already your friends. Usted puede escoger personas que ya son sus amigos, You can choose people that live in your house. puede escoger personas que vivan con usted en su casa. But get 3 people. Busque 3 personas. You're going to meet once a week for 3 weeks. Ustedes se van a reunir una vez a la semana por 3 semanas. And you're each going to bring to that meeting 3 prayer requests. Y cada una de esas personas va a traer a esa reunión 3 solicitudes. So 3 times 3 is 9. You're going to have 9 things that the 3 of you are going to pray over. Entonces, si cada uno trae 3 solicitudes, quiere decir que van a tener 9 solicitudes por las cuales orar. Each of you bring 1 request for wisdom. Cada una de esas personas tiene que traer una solicitud de sabiduría. Maybe it's I need wisdom in my finances or with my children. Tal vez pidiendo sabiduría por sus finanzas o sabiduría en cuanto a sus hijos. But where do you need wisdom? Pero ¿en qué área de su vida necesita usted sabiduría? Because in this prayer meeting, you're going to ask for it, and 2 of your friends are going to ask on your behalf also. Porque en esta reunión usted va a pedir por eso y sus otros 2 amigos también van a pedir por eso. The second thing is bring the name of somebody that needs to know the Lord. La segunda cosa que deben llevar es el nombre de una persona que necesita conocer a Jesús. It could be somebody you know really well, or maybe somebody you're just familiar with, but you know they need the Lord. Puede ser alguien que usted conoce muy bien o simplemente alguien que usted considera que necesita conocer a Jesús. That means in your group, 3 people are going to get prayed for. Isn't that exciting? Y eso significa que entonces 3 personas van a orar por esa persona que usted está trayendo. ¿No es eso algo realmente emocionante? And then bring 1 provision that you're looking for from the Lord. Y la tercera cosa que deben traer a la reunión es una petición de provisión para el Señor. What do you need the most? ¿Qué es lo que usted más necesita? Now, when you come to week 2, those 3 things may be exactly the same, or you may have 3 new ones because you've already seen God do something. Y cuando lleguen a la segunda reunión, a la segunda semana, estas cosas que trajeron la primera semana tal vez sean las mismas o tal vez ya haya cambiado, tal vez ya el Señor haya hecho algo por esas. Just commit to each other to meet for 3 weeks. Solamente asegúrense de estar dispuestos a reunirse 3 semanas. And if you haven't seen God do something in one of those 9 areas, then you can break up and you don't have to meet again. Y si después de esas 3 semanas usted no ha visto a Dios hacer nada por ninguna de todas las cosas por las que pidió, entonces si usted quiere, pues ya no se reúnan más.
But I have a feeling you won't want to stop. Pero yo tengo el presentimiento de que usted no va a querer detenerse. Because when God's people pray Porque cuando las personas o los hijos de Dios oran and believe God for an answer, y creen que Dios va a contestar esas oraciones, God will move the world. Dios mueve el mundo si es necesario. So just try it. Entonces solo inténtelo. Try it and see what God does. Inténtelo y vea lo que Dios hace. Pray for wisdom. Entonces oramos por sabiduría, Pray for the salvation of the lost. por la salvación de los perdidos Pray for God's provision. y por la provisión de Dios. Amen. Amén. Let us pray right now. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we thank you for the rain outside. Padre, te agradecemos por la lluvia. Oh Lord, let it rain. Por favor, Dios, que siga lloviendo. Oh Lord, rain down on us the wisdom from on high. Por favor, Señor, que llueva la sabiduría tuya en nosotros. Lord, reign in our lives in the power of the Holy Spirit. Señor, reina en nuestra vida poder por él del Espíritu Santo. Lord, pour out your provision where it is needed most in this congregation. Señor, da de tu provisión donde es más necesitada en esta congregación. Lord, we want to believe you. Señor, queremos creer en ti. We want to honor you in our lives. Queremos honrarte en nuestras vidas. But Lord, we cannot do it in our own strength. Pero Señor, nosotros no podemos hacer eso con nuestra propia fuerza. Lord, our wisdom is not enough. Nuestra sabiduría no es suficiente. So Lord, give us your wisdom. Entonces, Señor, danos tu sabiduría. Help us to see the world as you see it. Ayúdanos a ver el mundo de la manera en que tú lo ves. When we open the word of God, may it show us as we really are. Que cuando hablamos tu palabra nos muestre a nosotros lo que realmente es. And give us the courage to act on what we learn. Y danos el coraje de actuar conforme lo que aprendemos. Lord, there's people here today that desperately need your wisdom. Señor, hay gente aquí hoy que está desesperada por tener tu sabiduría. There's parents and grandparents whose hearts are broken for their children. Hay padres y abuelos que están rotos por sus hijos, por sus nietos. There's people that might be on their last rojo. Lord, they're just out of money and they need your provision. Señor, hay gente aquí que ya no tiene dinero y necesita de tu provisión. There's people that are uncertain about the future or about their health. Hay personas que están inseguras sobre el futuro o sobre su salud. Lord, we need your wisdom. Necesitamos de tu sabiduría. Lord, I pray that you would speak in every heart today that's open to hearing what you have to say. Señor, te pido que entres a los corazones aquí hoy, Señor, y que aprendan de lo que hemos predicado. And Lord, I pray that you would raise up prayer groups out of this body that would pray for the needs of this community. Señor, que a partir de esto se cree un grupo que ore por las necesidades de la congregación. Lord, give them the courage and the wisdom to act on that idea. Dales el coraje y la sabiduría para actuar en esta idea traída hoy. And Lord, we're going to give you thanks ahead of time because we know that with God all things are possible. Y te damos gracias anticipadamente porque sabemos que por ti todas las cosas son posibles. So thank you for the people whose lives will be saved. Entonces, gracias por las vidas de las personas que van a ser salvas. Thank you for the provision that we know will come. Gracias por la provisión que sabemos que vendrá. And thank you for the wisdom that you're going to give each of us. Y gracias por la sabiduría que nos vas a dar a cada uno de nosotros. We love you and we praise your name. Te amamos y te adoramos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y Amén. amén. Dios le bendiga. Es interesante cómo lo que el hermano Steve nos propone coincide con el anuncio que di de que no vamos a reunirnos los jueves. Yo quiero animarte porque esto podría ser el principio de algo muy grande. Imagínate 3 o 4 personas orando juntos en una casa todas las semanas. Entonces yo quiero que te lleves eso en el corazón y desde ya hoy empieces a buscar esas 3 personas para reunirse a orar una noche entre semana, y así vamos a mover todo lo que el Señor quiere que se mueva alrededor de tu vida y de esta congregación, y se salvarán los perdidos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Haga eso, lléveselo en el corazón. Diga, yo quiero ser un promotor del reino y empiece a buscar 3 personas que oren con usted. Yo mañana lo voy a poner en el chat, lo que el hermano dijo, lo voy a especificar y le animo a que desde hoy usted empiece a buscar. Acuérdese, puede ser gente que está en su misma casa. Amén, o vecinos, hermanos que son vecinos. Vamos a hacerlo así, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, pueden ir en paz. Salude a todos los hermanos que pueda. Un abrazo.